Se puede comprar por internet en Bershka y en Stradivarius. Squeeze all fluid into the dropper. Y este divertido outfit caribeño se nos puso hoy. Está el día muy bonito, es verdad. Javi dice que vamos a alquilarlo un día para probar. Ya es martes y aquí tenemos la merienda de la señora. No esta señora, sino esta. Mira, esta ya se había preparado, se había sentado y todo. Sino esta que ya tiene un plato aquí. Muy malo hoy, amigos, muy malo. Y así te quedas después de un día de enseñanza. Ni comí. Y no hice todavía mis exámenes ni nada. O sea, de estudiar. Muy cansado todo. Ay, qué mal este jamón. Ya era la última rodaja ya. Y la avena no tenía cacahuete hoy. Es verdad, no tenía cacahuete. Todo mal hoy, ¿eh? Aunque sí, Dallas. Y me bajó la regla en el cole. Qué mal, ¿no? Aviso, si sois como yo, meter un puto tampón o compresa en algún sitio que llevéis con vosotras. Siempre me lo digo. Sandra del futuro, por favor. ¿Alguna vez lo hago? Nunca. Nunca. Pero hazlo. Hoy tuve que ir peregrinando por ahí preguntando por tampones o toalla sanitaria. Dallas está escuchando atentamente la historia. Por si le cae algo. No va a ser que le caiga algo. ¿Qué tal está el jamón de aquí? Malísimo. Pero bueno, es jamón por lo menos, ¿no? Vamos a enseñar ahora un café que compró Sam. De setas o no sé qué, hostia, vamos a grabarlo. Va a estar raro, no prometo que esté bueno. Cold Brew Coffee, Organic Lion's Mane Extract, Organic Cordyceps Extract. Vale, sí, bien de ingredientes. Pero vamos a ver a qué sabe. A ver, la botellita mola. Pero para $10 no mola, la verdad. O sea, no mola tanto como para $10. Venga, señor café de setas. Vamos a verte. A ver, Lo toman los influencers aquí. ¿Lo tomas influencer esto? Sí. ¿Y te influencian o no? Pues te influenciaron, vaya, sí que te influenciaron. Y ahora No le un voy a poquito echar de leche. primer, ¿No le vas a echar creamer? Pero pruébalo así primero, pruébalo así solo. Ahora qué tal sabe. No, pruébalo tú. Siempre, pruébalo tú, a ver qué tal sabe. Como cualquier otro café, sí. No noto nada, pero está muy bueno. Está muy bueno, la verdad. Sabe a café bueno. Está bueno así de por sí ya. Le echas un poco de ese que lleva 40 gramos de Y esto azúcar. la niña lo bebía, por las mañanas. Yo os lo conté en otro vídeo. Terrible. O sea, real cream and sugar, ¿no? Claro. Es que sí, real. Y para el señor tostada de aguacate. ¿Y San sigue comiendo? San, ¿qué comes? ¿Ya te acabaste esos panes? ¿No los compartiste esos panes, San? No os compréis, son insanísimos. ¿Te los acabaste tú? No le diste a nadie, mira a Dallas, es que no le das ni a Dallas, mira a la pobre. Es que es la cena, ahora entiendes al americano que cena a las 5, ¿eh? Ah, es que yo no comí. Te repito. meterías un buen chuletón ahora mismo, ¿eh? Ya tenemos un test negativo, pero acabamos de comprar otro. A ver. Buenos días de sábado de puente en el que no nos vamos a ningún sitio. Mientras tanto yo ya preparé batido de frutas con cosas. Squeeze all fluid into the dropper. Está como Breaking Bad aquí. Primero eso blanco se tuvo que conectar por Bluetooth al móvil. Aquí ya no hay más. Esto es lo que entra. ¿Eso es lo que entra en tu nariz? Sí. Oh. Oh. Duele. ¿Sí? Uno. Dos. Tres. Cuatro. 5 y ya. Run test. Y por segunda vez negativo. Y este divertido outfit caribeño se nos puso hoy. Muy bien. Salimos de la cuarentena finalmente. Sí.
Y por contaros un poco, pues se supone que hoy es puente, o sea, se supone no. Este fin de semana es puente, que es el Labor Day, que es uno de los puentes en el que más viaja a Estados Unidos. 50 millones de desplazamientos. Que nosotros deberíamos estar ahora en Marfa, justo en la frontera con México. Pero Teníamos la casa cogida, el coche cogido, los amigos cogidos. Que ahora que pienso tanto decir cogidos, claro, si hay gente que viene de México se tiene que reír. Bueno, en fin, todo agarrado. todo agarrado. Y sí, amigos, pues yo me puse malo. Mirad qué vistas tenemos hoy. Estamos en Griggs Park, a 10 minutos de casa y nunca habíamos estado. Tiene delito, pues quizás. Y que sí, que me puse malo y ya está. Bueno, me hice una PCR por si tenía COVID, al final no tuve COVID. Ya te habías hecho otra el jueves. Me había hecho otra el jueves que me había dado negativo y otra más el sábado ya dio que no también, o sea que podemos decir que no tengo COVID, o sea que estamos bien. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Be free with me. Let's be free with Casi. Está el día muy bonito, eso es verdad. Si nos quedáramos una hora más veríamos un buen atardecer. Pero ¿va a pasar eso? No, porque Javi tiene mucho calor. Yo también, ¿eh? Estoy sudando toda la cara. Con Sí, suerte pero se no- acaba el calor y andalas. No es el calor, es la humedad. Y esta zona, estábamos hablando ahora, que es Uptown. Y que es bastante así como europea. miss out. I'm done living life with the lights out. Claro, por eso cuando Javi aparca en paralela a la primera, un día le hicieron hasta la ola. ¿Te acuerdas? Me dijeron que muy bien, me Sí, felicitaron y todo, cuando se bajó. que va bien aparcado, me dijeron. Es que aquí aparcan muy mal los pobres. Porque no están acostumbrados a estos sitios. Claro, vaya, es muy difícil. Esto no es lo normal. Lo normal son sitios enormes de frente. La parte de arriba más bonita del village. Y del cole. Es de Stradivarius, o sea que todavía la podéis comprar en España. Pero aquí, claro. Aquí nadie la tiene. Ojo. ¿Quién me lo dijo el otro día? Que se podía comprar por internet. Sí, no me acuerdo quién me lo dijo, pero alguien me lo dijo. Se puede comprar por internet en Bershka y en Stradivarius. Un poco más caro. Ah, ya sé. La amiga de Paloma. Un poco más caro, bastante más caro, pero se puede comprar, o sea que... O sea que no vas a comprar. Bueno, ya tengo un café, pero tuvimos que volver a casa. Porque esta fue la situación. Pedí el café y solo aceptaban tarjeta. Ninguno llevó tarjeta porque yo la perdí, tuve que pedir una nueva. San se pidió una nueva y la tenía en casa y no se podía pagar con efectivo. Yo iba con billetes en plan tratante de pueblo, en plan paisano, saqué la billetada. De hecho, espera, la voy a enseñar. Yo saqué el fajo así, digo, a ver, mozo, ¿cuánto llega yo? Pusiste un cafetín y me dijo, no, con efectivo para tu casa, chaval, aquí solo tarjeta. Entonces nada, me dio el café aún así y le dije, bueno, venimos ahora, vamos a por la tarjeta a casa y venimos ahora. Así que en esas estamos, porque la verdad que estaba 5 minutos en coche, entonces bueno, tampoco era otra. So don't let me go, nah, 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 nah. I'm all up in that love haze, so where do we go, nah, nah? Just let me know that I am safe here in your arms. I wanna stay, stay. I'm slipping away, so don't let me go now. The love is sick. Bueno, sin más. ¿Qué pediste al final? Cold. ¿Cold brew nada más? Hombre, para ser cold brew tiene mucho sabor, eso es cierto. Mira, pero Yo creo que eran buenos, 19 pavos la bolsa Lo escuché. y 17. lo escuché, por eso te dije cuidado. No, ya, por eso no compré. Buenos días de domingo, que nos estamos haciendo un poco Lunes. de lunes. Es que hoy es festivo, pues ya os lo contamos, ¿no? Sí, que no habíamos ido de viaje, por aquí Principecha, tal cual. Entonces nos vinimos ahora a tomarnos un café y vamos a ir de barbacoa con nuestros amigos Marijal y con otros amigos de ellos que vamos a conocer.
Y luego de tarde creo que vamos a ir a la fiesta a la piscina. Y ya empezamos la semana y a mí mañana me he vacunado. Tengo miedo, sí. Quizás no debería decir esto porque luego me llueven las críticas. Por Instagram también, pero que me da igual, pues también, porque tengo miedo. Tengo miedo a... Bueno, miedo a los efectos secundarios del futuro ya no, porque ya está dentro de mí. Pero a que me siente mal, porque claro, mi idea es ir al cole martes, miércoles y jueves, porque el jueves vuelo y ya me pido bastantes días, entonces no quiero que me siente muy mal. Así que a ver qué tal. Y nada, pues nos hemos venido aquí a un sitio, que por cierto, este sitio, que se llama, ¿cómo? Hanstud, mira. Hanstud. Ahí está. Le dieron, no a este en concreto, le dieron un premio a la arquitectura más, al café con arquitectura más moderna o algo así. Lo que pasa que no está en esta ubicación, está más para abajo, que nos queda 15 minutos, pero iremos a descubrirlo. Vinimos a ver el café, cómo está. Ah, y está cerca de casa a las 3. Ah, no, mira, a las 4:30, por ejemplo, el test. Es que me está pillando el test para volar, ya sabéis que tenemos que hacernos un test de antígenos. Por cierto, vamos a descubrir si con la vacuna te meten el virus o no. Porque yo me estoy poniendo Pfizer. Ya dicen que no, pero bueno, vamos a ver lo que pasa. Me la pongo el martes y el miércoles tengo el test de antígenos. Así que a ver, si me da positivo, ya sabemos lo que hay. Negativo en un baño. Positivo en actitud. Así que nada, pues aquí estamos con nuestro café. Vamos Ya a ir está. ahora a comprar unas pocas cosillas de appetizers, idiomas, y nos vamos a por Dallas. No sé qué, Hola amigos, cuánto. os vengo a contar una cosa. Estoy un poco ahora mismo temblandito, pero por la emoción de dentro, mira. Resulta, ¿no? Pues así. Ayer estábamos viendo unos chavales, que os dejo por aquí el vídeo de ellos, que son de aquí de Estados Unidos y se dedican a viajar en caravana. Vale. Y ellos tienen una de estas que se pone en el coche, que aquí se llevan mucho, como el tráiler entero, pero se engancha en el coche. Bueno, total. Y estábamos hablando de, jolín, ¿cuánto costará un tráiler de esos? Porque los que son enteros, que es como un autobús, que por cierto, Patrick Carpedín, no sé si la seguís por Instagram, vive en uno de esos, son bastante caros. Y entonces pues me metí a mirar, así, pues, sin más, ¿no? En plan, ay, a ver, tal, no sé qué. Y estábamos mirando precios, ¿sabes? Pues son caras, ¿sabes? Mira, pues las hay baratas, pues tal, no sé qué. Y resulta que en esa búsqueda encuentro una camper monísima, que os voy a enseñar ahora la foto, y por 3.000. Y digo, Javi, mira. Javi, nada, pero será mentira, no sé qué. Y digo, vamos a mandar un correo a ver qué pasa. Nos acaban de contestar. Una señora muy maja, que era de su marido, que la vende, que son 3.000, que tal, que no sé qué. ¿Declaraciones? ¿Qué? Vamos a ver. No sabemos todavía. El problema es que dice que lo vende como por eBay Motors o algo así. Y yo no sé si eso será estafa o qué será. La verdad que tal y como lo cuenta ella no parece estafa, porque nos cuenta un poco su vida, que tiene una cirugía, que está viviendo con su hija. Estafa, eso, ¿no? Te cuenta un poco tu vida. También. Bueno, sí. Por eso yo no me fío mucho. Quizás no un bus, pero sí una furgoneta. Que tienes 5 días para inspeccionarla. Eso está bien, te da 5 días para inspeccionarlo. Free. Sí. No sé. Sonar suena bien el mensaje. Vamos a ver, vamos a preguntar a alguno de por aquí, a ver si alguna vez hicieron algo por eBay Motors, a ver cómo funciona. Le podemos preguntar al amigo nuestro de los A Luis, coches. a lo mejor, sí. Acabamos de ver que aquí está el aparcamiento de Tesla detrás de la cafetería. Esta es la Aparcamiento, cafetería, para cargar. perdón, eso, para cargar. Flipad, hay hasta cola. Por cierto, ¿cómo está el tema Teslas allí en España? Porque aquí, bueno, en California ya era una puta locura. Lo de los Teslas te encontrabas, yo qué sé, igual un 30-40% de los coches eran Tesla. Aquí no hay tantos, se están empezando a ver ahora más, pero ¿y en España? ¿Empieza a haber tantos Tesla? A mí me gustaría mucho tener un Tesla, ¿vosotros lo tendríais? ¿Tú tendrías un Tesla? Joder, encantado, lo tendría. ¿Sí? En España no, porque no tienes donde cargarlo, pero aquí, ¿No hay dónde? Sí, hombre. bueno, en España hay uno cada... No hay tanto Es que para aquí cargarlo. hay Es mucho. que Bueno, aquí- y en California era una locura. En eso era- California, si ya tienes un Tesla, eres un mindundi. Sí. Javi dice que vamos a alquilarlo un día para probar. Un fin de semana nos vamos a ir a un sitio en Tesla. Y puedes dejar, a mí me hace mucha gracia eso, puedes dejar a tu perro dentro, ¿lo sabías eso? ¿Lo viste? Lo mantiene la temperatura. ¿no? Sí, y le pone en la pantalla grande, tranquilo, mi dueño me ha dejado la temperatura perfecta, me encuentro bien, no sé qué, hay un perrito ahí, que sale Tiene mucho por para ver TikTok. series y movidas.
¿Conduce solo o no? Sí. ¿Sí? Quedaros atentos porque en un fin de estos ¿Qué? vamos a alquilar un Tesla. Y además nuestro amigo Ale también quería alquilar un... ¿Cuál era el que quería alquilar? Se puede él? alquilar por Turo grande. y están como por $100 y pico. O sea, súper, no están caros realmente. Y son de gente particular que os alquila. Y ahora que ya renové mi carnet de conducir, que ya estoy legal, Ya, yo pues tengo que ir a renovar un el día mío. lo vamos a alquilar. Un fin de, vaya, 2 días. A ver qué tal. Vamos a Ontonza. ¿Sabéis que nuestros niños, no sé los tuyos, pero el año pasado bebían a través de la mascarilla, cosa cerdísima? No, De ya las no. mascarillas azules, ponían la botella así y bebé. Mira, Ya no. ya 99. $100 nada más. Y ya tiene las calabazas aquí, Pumpkin Patch. Las calabazas. Empieza Vas a Halloween. flipar dentro. ¿Sí? Ya está todo lo de Halloween decorado. ¿Sí? Mira, no pares de grabar, ya verás ahora cuando entres. Vamos a ver cómo es la entrada. Mira Navidad. ¿Y de qué? ¿Sí? No. Halloween. Allí lo cotonará. Vamos a comprar este pan para las hamburguesas, que está muy bueno. Y aquí un poquito de guacamole. ¿Qué acaba de pasar, señor? No sé qué me pasa en la cabeza. Se las olvidaste La allí, vacuna. Es que estoy muy estresada. Cuando estoy estresada se me empiezan a olvidar Ana cosas. San, ¿te olvidaste las gafas en el sitio de café? Sí, pero es que siempre me pasa. Cuando estoy estresada se me olvidan cosas. Ya estoy y se me olvidan. ¿No os pasa a vosotros? Cuando tenéis muchas cosas que hacer, como que está todo aquí y empiezas a olvidar otras. Me pasa mucho. Ese es tú que tienes esta idea. ¿Teníamos que haber cogido carro? Sí, Sí, como siempre. siempre sucede. Aquí los nachos son religión y hay un montonísimo. Todo lo de Halloween, ¿ves? Vamos a ver lo de Halloween. Que ya llegó el Halloween. Ya llegó. Ah, mira, ¿viste estas galletas? Las puse el otro día en Instagram. No, Apple cider donut. de raras. sidra. O sea, de donut de sidra. Sí, sí. Y estas creo que están bastante desagradables. Bastante spooky, ¿no? Y aquí para comprar tarjetas, que hay 20.000. Mira qué calabaza. $35 por 4 cosas que hemos comprado. Así funciona aquí el tema. De los Dallas Cowboys. Sección floral siempre. Aquí los Cowboys. Mira, a ver si te enseño Let's una go, orquídea que Cowboys. vi. ¿Un qué? Esta orquídea es preciosa el color. Mira que no me dan a mí más las orquídeas, pero... ¿Cuál? ¿No tiene un color chulísimo? Sí mola, sí. Parece falso. Sí, molan un montón, ahí como morado y azul. Dallas es un sitio nuevo. Todo es nuevo para ella. Estamos en la urbanización de donde viven nuestros amigos. También está muy chulico. Aquí tiene una piscina en el medio, como todas las urbanizaciones aquí. Y ellos lo tienen guay montado, la terraza. Con sus lucecitas, sus historias. Sol abrasador en Dallas, como siempre. Calor de los 30 y pico grados aquí. Bueno, estuvimos aquí en una barbacoilla con unos amigos y vamos ahora hasta casa porque habíamos quedado con Coquito a las 4, ya vamos un poco tarde, o sea que ahí la veremos ya. Estamos esperando por Sam porque, como no, se olvidó una cosa. Ah, y no se acuerda que tenemos que ir a por las gafas que se olvidó en el bar hoy. Y nos estábamos yendo y se olvidó el móvil. Se olvida todo, básicamente. Bueno, y después de la barbacoa nos fuimos un rato con Coco a la piscina. Y ya son las 10, ya son hora de ir a dormir. Acabo de cenar un batido de frutas, porque ya veréis la razón. Mañana tengo la vacuna. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo miedo. ¿Qué quiere decir eso? Que estoy intentando comer cosas con muchas vitaminas y agua y líquidos y tal, para intentar que me sienta lo menos mal posible. ¿Funcionará? Esperemos que sí, porque ya os dije que necesito el alcohol esos días. Así que a ver. Y encima
no puedo ir con Javi porque ya sabéis que estamos en el mismo cole. Entonces, claro, yo puedo faltar un poquito, pero si encima faltamos los dos, pues ya es más lío. Que vamos, que tampoco es un drama, pues cuánta gente habrá ido sola a vacunarse, ¿no? La segunda dosis, pero yo qué sé, pues estoy acojonada. Total, nada, estoy preparando ya lo de Dallas que le dejamos para mañana, que esto le echamos una lata de estas, no entera, un poco. Se lo congelamos para que así se quede comiéndolo. Y están por ahí dando una vuelta, así que nada. Voy a preparar esto, ya me duché, ya me lavé el pelo. Ya tengo todo preparado para mañana. Y estoy preparando también para los días... Parece que os estoy amenazando. Y ya estoy preparando también para los días de... que me voy a ir a España. Pues que tendré que dejar preparadas cosas y tal. Así que nada. Y una pregunta. Los que tengáis perro, necesito vuestra ayuda. Dallas ahora de repente deja de comer su comida. Siempre comía su comida como con mucha ansia, en plan, como si la fuera a devorar. Y ahora es la misma de siempre. La huele como que... y la deja ahí. La cosa es que yo estaba preocupada y dije, joder, lo mismo está mala del estómago. Pero luego le doy otra comida y si la come, por ejemplo, las latas y tal. Entonces, no sé si es yo pensando en persona, ¿no? Digo, no sé si será que después de 1 año y pico que lleva comiendo el pienso siempre el mismo, pues se cansó y ya pues como que ese sabor es como que, pues sin más. O eso es un pensamiento de persona y los perros no hacen eso. Y le cuesta pasar agua a los perros, ¿qué pasa eso? Ya me contaréis, a ver.